el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha criticado la intervención de la canciller Longarita, donde ha calificado que pretendió hacer un mitin político en vez de dar un informe adecuado, y le está pidiendo que en realidad las elecciones se cumplan de forma libre y democrática y con garantías, donde también mencionaron que el MAS va favorito para ganar las elecciones en Bolivia. Karen Longarit mencionó en su alocución de que Yanín Áñez cumplió con Bolivia y respetó los derechos humanos, donde en realidad durante su pasaje se dedicó a criticar al expresidente Evo Morales. En realidad, pues, Karen Longarit piensa pues que los parlamentos europeos no conocen la realidad de Bolivia. Ellos están al tanto de lo que está pasando en Bolivia, y la verdad que acá pasó una vergüenza. Fue penoso ver cómo las diferentes intervenciones que tuvieron los parlamentarios, todas las criticaron, todas criticaron a Karen Longarit. Es lamentable cómo pretendió hacer un show político, pero salió trasquilada. Vamos a escuchar la intervención de Karen Longarit y la intervención de los diferentes parlamentarios europeos, donde critican a Karen Longarit porque en realidad fue a hacer un show político. El más largo de la vida republicana de Bolivia no estuvo exento de amenazas y problemas graves. Crisis económica, corrupción, injusticia social y la constante postergación de las reivindicaciones de los pueblos indígenas fueron factores que crearon las condiciones para la victoria de Evo Morales en las elecciones del año 2005. Evo Morales llegó al gobierno con promesas de cambio en el país, promesas que no cumplió. Señoras y señores parlamentarios, esta situación no se trató de un golpe de Estado, como pretenden interpretar los acólitos de Morales que comparten su ideología. Lo que se produjo fue una crisis institucional ocasionada por el fraude electoral del movimiento al socialismo, que fue resuelta siguiendo los mecanismos y procedimientos constitucionales vigentes en mi país. Después de la renuncia de Morales, ninguna autoridad de la Asamblea Legislativa perteneciente a las filas de su partido quiso asumir la responsabilidad de conducir el país. La entonces vicepresidenta del Senado, la señora Yanín Áñez, aceptó el desafío con la valentía y el patriotismo que caracteriza a las mujeres bolivianas, asumiendo la presidencia por sucesión constitucional. La Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, y el Tribunal Constitucional, conformado por jueces obsecuentes a él, reconocieron esta sucesión constitucional y validaron la misma. Todos los poderes del Estado ahora funcionan de manera independiente en una Bolivia que ha recuperado su democracia. El gobierno tuvo que superar el desorden administrativo y los focos de corrupción dejados por el gobierno del movimiento al socialismo, y tuvo que hacer frente a la amenaza de la pandemia COVID-19 con un sistema sanitario muy precario y en condiciones económicas muy complejas. Por eso Bolivia requiere consolidar la estabilidad macroeconómica, promover el desarrollo de la inversión privada, garantizar la seguridad jurídica en el país, generar empleos de calidad y establecer mecanismos para proteger a los sectores más vulnerables. Finalmente, señoras y señores parlamentarios, destaco que en 2 semanas más los bolivianos elegiremos un nuevo gobierno de manera libre y transparente, donde el protagonista será el pueblo boliviano y donde todos los partidos políticos, aún aquellos que propiciaron el fraude, competirán por el voto popular. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a la canciller que hoy comparece aquí con todos nosotros en el Parlamento Europeo.
En primer lugar, a mí me gustaría hacer una valoración un poco de orden alrededor de su intervención. Yo entiendo que usted y su gobierno también tiene opiniones políticas sobre lo que ocurre en el país, pero como usted entenderá, viene en un momento muy particular para su país. Usted viene aquí para hablar de unas elecciones que a esta comisión y a este Parlamento le preocupan y le ocupan, y sobre las garantías que se tienen que construir en un país que ha pasado una etapa traumática durante los últimos meses y con dificultades institucionales durante los últimos años. Si usted viene aquí y se dedica a cargar contra un partido político u otro partido político y hace afirmaciones honestamente más propias de un acto electoral legítimo, cualquiera legítimo, pero no es lo que hoy discutimos aquí. Nosotros no nos dedicamos a discutir sobre qué partido debiera o no debiera ganar las elecciones. Y honestamente, parte de su intervención parecía indicar eso. Hoy lo que hacemos, como hacemos con cualquier democracia en el mundo, es como este Parlamento y la Unión Europea contribuye a construir condiciones que ayuden a la estabilidad institucional del país, a su crecimiento económico y a una sensación y a una realidad y unas condiciones de democracia que se puedan desarrollar. Esas son las características, porque lo que último que querría este Parlamento es que en un periodo electoral invitáramos a un gobierno y pareciera que usa ese altavoz que se le brinda como mecanismo electoral. No lo hacemos con nadie. Y por eso usted tenía aquí una oportunidad especial por las circunstancias de su país. Honestamente, parte de su intervención, o buena parte, estaba lejos de ese parámetro al que este Parlamento, digamos, se refiere cuando hay un proceso electoral en un país. Esto no es un meeting, esto es otra cosa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros, más allá de valorar el pasado y antiguos gobiernos, que seguro que diputados aquí tenemos opiniones diferentes, como es normal, políticamente es normal, pero no nos dedicamos a eso. Nosotros, yo creo que existe un mínimo común denominador de la mayoría de esta casa, que es que hay unas elecciones el 18 de octubre y es muy importante para la Unión Europea que después de meses traumáticos, como ya he dicho, se puedan desarrollar de forma libre, justa, competida y con garantías. Esa es la cuestión. Y después, déjeme también decirlo, de un tiempo complicado para el país, con un gobierno interino. Thank you. Let's give the others also. Sí, no. Tenemos que dar tiempo a los demás. Quería 30 segundos más, porque es difícil poder hablar de esto, digamos, después también de la intervención que ha habido, y ha sido una cuestión de orden, mi introducción. 30 segundos más. Un gobierno interino que, hay que decirlo, ha pasado 10 meses en el poder, que a ojos de este grupo en ocasiones se ha extralimitado en sus funciones, que se presenta como árbitro para un proceso electoral en una situación traumática y al límite del país, y su presidenta acaba presentándose a las elecciones. Es difícil ser árbitro y parte en un proceso electoral en donde, honestamente, hemos visto también casos judiciales que nos preocupaban. En cualquier caso, a nosotros nos interesan las elecciones del 18 de octubre, la cooperación con Bolivia, la estabilidad del país, la prosperidad del país, y que sea capaz también de contribuir a la estabilidad regional. En eso seguro que hay una mayoría en esta casa, y para eso nos tendrán, y esperamos que la misión de expertos pueda contribuir a todo ello. Muchas gracias. Thank you. Would you like to respond? Because I have a couple. Quiero responder porque habrá un par de más de intervenciones. Si les parece, terminamos la ronda de intervenciones. El siguiente orador será Izaskun Bilbao, que está conectada por vía telemática. Por favor, adelante. Buenas tardes, presidente. Gracias, canciller, por su intervención. Y tengo que ser honesta, yo esperaba también otra intervención de usted, porque ya el Parlamento en la resolución de noviembre discutió bastante en torno a lo que ocurrió con las elecciones anteriores, con la situación de Evo Morales, y si algo tenemos positivo es que fuimos capaces todos los grupos, después de debatir, de aprobar una resolución de posición, donde lo que más nos importaba era el futuro de Bolivia, de su ciudadanía, y que se establecieran unas elecciones libres, democráticas, transparentes y con todas las garantías.
garantías. Y por lo tanto, me voy a centrar en esto. Me hubiera gustado que hubiera hecho referencia al despliegue de la Unión Europea, a esa misión reforzada de expertos en materia electoral y, además, cómo la Unión Europea ha propiciado con instrumentos para darle estabilidad y ayudar incluso a los trabajos del tribunal que va a encargarse de estas elecciones, conocer cuáles son los trabajos que se han realizado, cómo se han organizado estas elecciones para que efectivamente tengan esas condiciones de transparencia, de participación, además adaptadas a toda la ciudadanía y las garantías después del día de las elecciones. Y en este sentido, decirles que también me hubiera gustado que usted hablara de la contribución de la Unión Europea, esas aportaciones que ha realizado para que la sociedad civil pudiera participar en este proceso para dar más garantías al mismo. Dicho esto, me ha dado la impresión con su intervención que dan por supuesto que va a haber una alternancia en el poder, pero sin embargo, consultados los sondeos, parece que dan como favorito al candidato del Partido Más, con algo más de un 30%. Mi pregunta es, con todas, entiendo que han construido todas las garantías para estas elecciones, ante un resultado del Partido Más, me gustaría escucharle que ustedes van a respetar efectivamente ese resultado electoral